El tema para esta ocasión va a ser ¿quién es ese Rey de Gloria? Estas palabras las tomo del Salmo 24, cuando el salmista pregunta ¿quién es este Rey de Gloria? Entonces tomamos nada más el tema del Salmo 24, pero vamos a que Isaías nos dé la respuesta de quién es este Rey de Gloria, de acuerdo al capítulo 9, versículo 6 del profeta Isaías. Entonces leo para todos, honrando a Dios, diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre del cielo, te damos gracias por Jesucristo. Porque cada nombre, cada título anuncia la grandeza de su nombre, su majestad, su gloria. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, tu nombre por la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomó forma humana y habitó entre nosotros. Y de esa manera Él reveló tu gloria, oh Dios. Te bendecimos y te alabamos por Él. Y bendice la porción ahora en el corazón de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Se dice que cuando nació el príncipe Carlos, heredero de la corona de Inglaterra, en el puerto del Callao, Perú, se dice que en todo lugar donde habían barcos anclados con bandera británica, se oían sonar las sirenas anunciando y festejando el nacimiento del príncipe. Seguramente esto sucedió en la misma Inglaterra. Las bocinas de los automóviles, los trenes, los barcos, las fábricas sonaban incesantemente anunciando el nacimiento del príncipe. Probablemente fue una gran noticia que recorrió el mundo en pocos minutos al conocer tan importante acontecimiento. Ahora bien, ¿se puede imaginar usted el caso de la alegría de los moradores de Jerusalén y de Judá? ¿Cómo recibirían la noticia del nacimiento del rey mesiánico? Paradójicamente, el nacimiento del Señor Jesús, aunque tuvo como público el escenario un establo, y el público en sí fueron los pastores que aquella noche pastoreaban en esa área, no se tocaron bocinas, no hubo quizás ninguna algarabía, a excepción de los ángeles que dijeron que había nacido en la ciudad de David un rey, que es el Señor Jesús. De alguna manera pasó un poco desapercibido. Sin embargo, el profeta Isaías nos presenta al Mesías que habría de nacer, y lo hace de una manera sorprendente. Isaías declara: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten, hermanos, el profeta Isaías usa 5 títulos en esta porción, 5 títulos de honor que identifican quién es este Rey de Gloria, quién es el Mesías esperado. Vamos a analizar entonces en este momento cada uno de estos términos, de estos títulos que nos revelan quién es el Mesías para nosotros. Quizás 2 cosas previas debo de mencionar antes de enunciar los títulos que se le dan al Mesías. 2 cosas importantes. El versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido. Se nos señala que el pueblo recibiría un niño, este mundo recibiría un niño. Esto nos habla del nacimiento físico de Jesús. Nos habla de la parte humana del Mesías. Un niño nos es nacido, nacería como todos los niños nacen. Y luego dice: hijo nos es dado.
Esto nos revela la parte divina. El niño tuvo que pasar por el proceso para nacer, el proceso de la procreación. Pero cuando dice hijo nos es dado, está hablando de la parte divina. El Hijo de Dios ya existía, por lo tanto nos fue dado. No tuvo origen, ya existía como Dios. Es decir, la parte humana tuvo origen, pero la parte divina ya era, porque el Mesías es el Hijo de Dios, el Dios eterno. Entonces ahora analicemos cada uno de los títulos. En primer lugar, el título dado al Mesías, el primer título es admirable. Yo debo decir, hermanos, que Jesucristo no tiene comparación alguna. Él es único. No tiene comparación alguna. Él es admirable en toda la extensión de la palabra. Es admirable, pensemos en su nacimiento. Es admirable por su nacimiento, según la Escritura declara que fue engendrado por la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Todos los niños nacen de una relación conyugal, de un matrimonio. La Biblia declara que María estaba desposada con José, no había todavía un contacto físico, y el Espíritu Santo viene entonces sobre María y permite que el niño sea engendrado en el vientre. No hay relación alguna con el pecado, porque es el Hijo de Dios. Es admirable entonces por su nacimiento, porque es el Espíritu Santo quien permite que sea engendrado. Además, nació de una virgen. Isaías 7:14 dice, he aquí, dice, el Señor nos dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre admirable. Nació de una virgen, que eso no es lo común. Es admirable por su nacimiento. Nació inclusive en un pesebre. Pudo haber nacido en un palacio. Tenía todos los derechos de rey. Pudo haber nacido en una cuna de oro, con sirvientes a su mano. Pero no fue así. Su entrada fue de una manera humilde, de la más sencilla. No tuvo un palacio. Sin embargo, su nacimiento es extraordinario. Usted puede ver ahora cuando alguien va a dar a luz, busca el mejor hospital, los mejores médicos, las mejores clínicas, la higiene de primera. En el caso de Jesús nació no había una higiene deseable, en un establo. No había ahí, como decía el 26, no había ahí lociones de Paco Rabanne o Coco Chanel. Lo que había ahí era el berrinche de los animales. El mal olor de los animales. Pero hizo su entrada extraordinaria, Dios lo planeó de esa manera. Además fue anunciado por los ángeles. Fue buscado por los pastores la misma noche del nacimiento. La clase más humilde fue la que fue a visitar el pesebre. Pero además fue adorado por los magos, por los sabios que venían del oriente. ¿No es extraordinario Jesús? Me puse a pensar un momento sobre la visita de los magos. Reyes, porque dice la Biblia que eran reyes, y luego van donde el rey Herodes a informarse del rey, el Señor de los señores. Reyes adorando al Mesías Redentor. Pero por otro lado pensemos, Jesús es admirable, el Mesías es admirable por sus enseñanzas. Si nos damos cuenta, Jesús impresionó a los religiosos de su tiempo. A los 12 años ya podía dar una cátedra. Los mismos religiosos estaban boquiabiertos escuchando la sabiduría que venía de lo alto de los labios del Mesías, el Hijo de Dios. Hay niños genios, se destacan en ciertas áreas de la vida, pero este no es un niño genio, es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, como declara Lucas. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas
incluyendo la clase sacerdotal. Si usted se da cuenta, en cada situación de milagros, de enseñanza de Jesús, ahí estaban los religiosos, cuestionándolo, preguntándole. Estaban interesados en qué era lo que él tenía que decir. De tal manera que la casta religiosa fue impactado por la enseñanza maravillosa de Jesús. Él es admirable por ello. Es más, las multitudes decían, ¿por qué la gente se va detrás de él? Porque él enseña como quien tiene autoridad y no como los sacerdotes, no como los escribas, porque hablaba como la palabra encarnada de Dios para el mundo. Pero es admirable por su manera de vivir también. Ya dije, admirable por su nacimiento, admirable por sus enseñanzas, pero es admirable por su manera de vivir. Al empezar el ministerio terrenal se hizo rodear de los más humildes, de la clase rechazada. ¿No es cierto que lo criticaron muchas veces que por qué se hacía acompañar de borrachos, de ladrones, de prostitutas? Claro, esto vino a transformar y a cambiar todo el ideal religioso. Los religiosos no tenían nada en contacto con las prostitutas, los ladrones, los cobraimpuestos. Para ellos era la escoria de la sociedad. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vil de este mundo escogió Dios. Ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, admirable. Escogió a 12 hombres rudos, malformados, con mal carácter, pero los transformó, cambió su vida y plasmó el carácter de Él en ellos. Solamente el Mesías puede hacer eso. Solamente el Hijo de Dios puede hacer eso. No vivió en forma ostentosa. Antes bien, vivió una vida austera, siendo que ni siquiera tuvo un lugar propio donde recostar la cabeza, ni siquiera una cama. Dormía donde le agarraba la noche, donde lo hospedaban. Muchas de las cosas que usó fueron prestadas. Según declara la Biblia, la única propiedad que tenía era la túnica que cargaba y las sandalias, que algunas mujeres se encargaban de darle, según lo que dice Lucas capítulo 8. Es extraordinaria la vida. Nosotros ostentamos sacos y chaquetas y pantalones y camisas y suéteres y vestidos acá y allá y nunca estamos conformes. El Hijo de Dios vivió de una manera austera porque hay cosas más relevantes, más extraordinarias como la vida espiritual y la herencia que tenemos en Él. Es admirable además por sus milagros. Es admirable, ¿no es cierto? Usted lea un milagro del Señor, cualquier milagro que usted encuentre, ya sea en cualquier evangelio, es extraordinario. Nadie que haya pisado la tierra ha hecho los milagros que el Señor ha hecho. La Biblia, hablando Juan en su evangelio, dice, hizo Jesús muchas otras cosas que no están registradas en los evangelios. Pero estas que se han registrado, que están escritas, se han registrado para que creamos en Él. Hay por lo menos 33 milagros registrados en el evangelio, pero mucho más. Juan dice, si nosotros escribiéramos todo lo que Él hizo, no cabría en el mundo los libros. Quizás eso nos da respuesta por qué hay algunas cosas donde Dios guarda silencio y no nos dice las cosas. ¿Por qué de los 12 a los 30 años hay un silencio? Dios tiene sus razones. Seríamos necios tratar de escarbar. Pero es admirable por su milagro. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, Jesús sanó la lepra, la parálisis, sanó la ceguera, la epilepsia, la locura, etc. Sanó a las suegras también. El caso de Pedro, ¿no? Aún los demonios se les sujetaron, dice la Biblia. Se les sujetaron. Cuando los demonios se enfrentaron con Jesús. Nosotros no tenemos ni siquiera idea qué lucha tuvo Jesús toda la vida con los demonios. Pero estaban al acecho. Estaban constantemente al acecho, pero se sujetaron a su voz. Así que es admirable por ello. Pero también es admirable por su muerte. Quizá la parte que más dominamos es la parte de su muerte. El sacrificio vicario, el sacrificio que Él hizo como el intercesor entre Dios y los hombres. Ya sabemos toda la tortura que pasó
bajo los soldados romanos, el hecho de que fue clavado. Ya conocemos los pormenores, pero fue admirable. Dice la Biblia que guardó silencio, aún en el suplicio, pudiendo desatar todo su poder con los ángeles a su servicio, no lo hizo. Es admirable el Señor Jesús por su muerte. Pero ¿de qué nos sirve un Cristo muerto? De nada. Es admirable por su resurrección y su ascensión a los cielos a los 40 días. Después de haber resucitado, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Gloria sea su nombre. Admirable el Mesías. En segundo lugar, Él es consejero. Algunos unen el primer título con el segundo. Dicen que algunos creen que es admirable consejero. Es un solo término, pero yo lo he separado. Es consejero. En este mundo en que vivimos existen consejeros para todo. Para todo hay consejeros. Existen consejeros financieros para que usted pueda corregir una deuda o para que pueda invertir. Existen consejeros políticos para los gobernantes. Cuando las cosas se ponen un poco difíciles, ahí están los consejeros. Van a los consejeros. Existen consejeros familiares. Quizás algunos de ustedes han visitado algún consejero familiar. Para arreglar las discrepancias y los problemas entre la familia. Existen también consejeros matrimoniales. Cuando las cosas se están resquebrajando en los matrimonios, pues vamos a un consejero para resolver las cosas. ¿Saben, hermanos, que hasta los psicólogos tienen sus consejeros? Los psicólogos necesitan que alguien también les quite la cara que ellos llevan. Jesucristo es nuestro absoluto consejero. Él es todo para mí y es todo para usted también. Todo está en Él. Cada área de nuestra vida se las podemos confiar a Él y en Él encontraremos respuesta para cada necesidad. En el terreno de la familia, en el terreno del negocio, en el terreno espiritual, en lo material, siempre Jesús tendrá una palabra de consejo para nuestra vida. Siempre. ¿Y saben qué? Lo más extraordinario es que no nos cobra. Usted vaya a un psicólogo, 150 a la hora para empezar. Si ya es recomendado. Si no, ya es de primera vez, pues $200, $300 la hora. Pero Jesús es nuestro consejero. Algunos ejemplos de su labor como consejero lo encontramos en la Biblia. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo? Era un hombre, dice la Biblia, principal entre los judíos. Era principal en la sinagoga. Y vino una noche a consultar a Jesús. Tenía necesidad de un consejo. Y qué práctico y qué maravilloso Jesús lo mandó de regreso con el corazón lleno. Porque le dijo Jesús, tu problema no es otra cosa que tú necesitas nacer de nuevo. No importa cuánto conocimiento religioso tengas, necesitas nacer de nuevo. Ese es el consejo. ¿Y saben qué? Nicodemo lo creyó, aunque no tenemos inmediatamente todo el relato ahí, pero al final, cuando es sepultado el Señor Jesús, ahí aparece Nicodemo, pidiendo el cuerpo de Jesús. Es decir, tuvo una conversión, se identificó con el Señor, el consejo de Él le funcionó. Qué maravilloso eso. Si pensamos en la mujer samaritana que tenía un problema moral igualmente, se encontró, cualquiera de nosotros diría, al azar en el pozo de Samaria, en el pozo de Jacob en Samaria. Pero no fue a nada al azar. Dios preparó esa cita divina para esta mujer. Y ella comenzó con algunas evasivas, pero luego termina abriendo el corazón porque necesita un consejo del mejor consejero del mundo. Él le dice, oh mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú, dice, a cambio le pedirías agua de vida. El agua, dice, que salta desde el interior para vida eterna. Dijo a la mujer, dame de esa agua. Dame de esa agua. Jesús dijo, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que en el interior habrá una fuente de agua, de ríos de agua viva que salten para la vida eterna. Y la mujer dejó su cántaro, su mecate y salió a dar la buena nueva a los conciudadanos de Samaria diciendo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho la verdad. Este es el Mesías, bendito sea su nombre.
consejero extraordinario. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia que vino cargada con un problema de una hija endemoniada? Y al comienzo como que Jesús es un poco indiferente, como que la hace de menos aparentemente, como que no le presta la atención debida. Y dijo, Señor, dice, mi hija está gravemente enferma. Dijo, no soy enviado, dice, sino a las ovejas de la casa de Israel. Y ella insiste diciendo, es que mi hija está endemoniada. Dijo, no puedo dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer dice, sí Señor, pero aún los perritos comen de las migajas de sus amos. Dame de esas migajas siquiera. Y dijo, desde este momento tu hija es sanada. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Qué consejo maravilloso. Es que cuando llegamos a Él no vamos con las manos vacías, con el corazón vacío y regresamos llenos de la bendición de Dios. Maravilloso consejero. Los discípulos también podríamos decir que encontraron en Él lo que buscaron. Estaban en el ansia de buscar paz para su corazón y encontraron al Mesías. Andrés decía a Pedro, hemos encontrado al Mesías, quiero presentártelo. Había paz ya en el corazón de Andrés, porque el Mesías lo había impactado con sus palabras. Pasemos al tercer título, Dios fuerte. En toda la Escritura se nos declara que tenemos un Dios fuerte. Toda la Biblia dice eso. No es nada nuevo para nosotros. Nada ni nadie puede resistir el poder de Dios. Cuando Él ha salido en defensa de su pueblo, siempre ha salido victorioso. Siempre. Sobre los reyes, sobre los reinos, sobre naciones más poderosas, Dios siempre levantó la bandera de la victoria para su pueblo. Siempre, siempre. Jesucristo igualmente es nuestro Dios fuerte. Se enfrentó a los gobernantes de su tiempo y con el poder de la palabra los venció. Los venció. Los religiosos fueron avergonzados delante de Él. Y los demonios, que sin duda desplegaron un ataque bien sistemático, bien organizado, fueron avergonzados y expulsados fuera en el nombre del Señor. Cuando expulsó a los demonios del endemoniado gadareno, los demonios que eran, dice la Biblia, como legiones, dijeron, no nos mandes al abismo. El abismo es la cárcel donde ya algunos, dice la Biblia, que demonios que dejaron su dignidad están ya presos allí en prisiones de oscuridad. Y estos demonios dijeron, no nos mandes al abismo. Permítenos que nos metamos en estos cerdos. Y Jesús ordenó que salieran del hombre y que entraran en los cerdos. 2000 cerdos salieron en desbandada y se ahogaron en un precipicio, se tiraron y cayeron al agua y se ahogaron. La Biblia dice que los demonios temen y tiemblan a la presencia del Señor Jesús. Nada puede repeler a un demonio. Usted puede echar agua bendita que le da el sacerdote, puede colgar el ajo detrás de las puertas, puede poner la escoba al revés con la parte que va hacia arriba y nada va a funcionar. Se puede amarrar un hilito rojo en el brazo y puede hacer 1000 cosas. Los demonios al único que le temen es a Dios, porque Él está por encima de ellos. ¿No es maravilloso el Jesús que tenemos nosotros? Es poderoso, no es cualquier cosa, es el Hijo de Dios con poder pleno y absoluto como parte de la Trinidad. El tercer título, el cuarto título es Padre Eterno. La Biblia declara, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Su eternidad es casi imposible de entender en su totalidad, pero podemos decir, quizás en forma poética, antes que existiera alguna criatura angelical, Jesucristo ya era. Amén. Antes que brillara la primera estrella, Jesucristo ya era.
Antes que se dieran los primeros brotes de la hierba en la tierra, Jesucristo ya era. Antes que existiera alguna criatura terrenal, Jesucristo ya era. Algunos pasajes selectos de la Biblia dicen lo siguiente. En Juan 1:1, versículo que ya lo sabemos de memoria, dice, en el principio era el verbo. Está hablando de Jesús, el Mesías. En el principio era el verbo, ya estaba Él era desde el principio. Y el verbo era con Dios, había una unidad profunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad extraordinaria y única. Y luego dice, y el verbo era Dios. No es cualquier cosa, no es un profeta, no es un maestro de moral, es el Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. Jesús dice en relación a esto sobre su eternidad, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Puede usted darle vuelta a eso? Más claro no puede estar. Yo soy el primero y el último. Él es el fin de todas las cosas. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si eso no es suficiente, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad. Y por toda la eternidad. Y finalmente Él es el príncipe de paz. El último título es príncipe de paz. Curiosamente nos damos cuenta, en este mundo se han firmado cientos, quizás miles de tratados de paz, con el afán de buscar un mundo más seguro y más democrático. A veces firmando los documentos se siguen escuchando las metrallas, los cañones. Se han firmado muchos documentos de paz. La paz que nos provee el Señor Jesucristo es única y es permanente para siempre. El versículo 7 de Isaías 9 dice que su paz no tiene límite. No tiene límite. Pasa la frontera y abriga el corazón de todos los creyentes. Jesucristo se hizo la paz entre Dios y el hombre. Estábamos en plena rebeldía, en discordia con Dios. Y tal como dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir que Él establece la paz entre el hombre y Dios. Y no hay otro hombre. No hay otra persona. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Aquel vínculo que se rompió en el Edén puede ser restaurado por Él, por el Mesías, que es el Mesías de paz. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesús. También Él ha establecido la paz entre los judíos y los gentiles. Dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno, estableciendo la paz entre ellos. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Somos un pueblo para honrar el nombre del Señor. Él como príncipe de paz le manifestó a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en mí, creéis en Dios, creed también en mí. Nos dejó una paz duradera para siempre. Un día aparecerá el príncipe de paz y nos llevará a la patria celestial para que gocemos por siempre y siempre. Que Dios bendiga rica y abundantemente a cada uno.